Bien, bueno, me alegra que hayan llegado y tal vez los que estén por venir. Quería hacer una pregunta, ¿qué los impulsó a venir al culto? De pronto alguien ya es de aquí de la casa, de pronto alguien los invitó, de pronto escucharon de la iglesia, pero cada uno pues tenía una motivación, ¿cierto? Para llegar acá a escuchar el mensaje. Y podemos ver en la historia de la humanidad que las personas, no importa si sean de otro país, si sea aquí de Colombia, si sea de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, no importa tampoco la religión, pueden ser personas creyentes, pueden ser personas no creyentes. Cada persona en el mundo siempre ha tenido una creencia, ¿sí? Creen en algo. Bien sean los musulmanes, bien sean los católicos. Por ejemplo, en el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Dios, que Dios los llevó a la tierra prometida, ellos llegaron a la tierra de Canaán, ¿cierto? Y allá en esa tierra pues había otros pueblos, y esos pueblos eran pueblos idólatras, es decir, adoraban muchos dioses. Unos adoraban al sol, otros adoraban al dios Moloch. Era tanto, digamos, la creencia de ellos que incluso sacrificaban sus propios hijos. Llegaron a hacerlo. Lo mismo que cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto. En Egipto adoraban las ranas, adoraban los gatos. Tenían creencias en particular. Y esas creencias los movían a ellos. Digamos, hoy en día, por ejemplo, hay países donde adoran las ratas. Y usted ve como una ciudad de ratas. Y las ratas toman leche. O sea, es algo muy fuerte. Adoran los gatos. Las vacas. En la India adoran las vacas. En la India son sagradas, o sea que no pueden matar una vaca. En otras partes los elefantes. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Pues que las personas siempre han tenido unas creencias. Y esas creencias los impulsan o los conducen en su vida diaria. Pero ¿cómo se le llaman a esas creencias? Entonces puede llamárseles idolatría, puede llamársele de muchas maneras, ¿cierto? A las creencias que tiene cada persona. Puede decir también que es fe, porque ellos les ponen fe a esas cosas. Sí, podría decírseles que es un tipo de fe, ¿cierto? ¿Y cómo se le llama al creyente cuando tiene una creencia? ¿Qué se le dice? También que tiene fe, ¿cierto? Así que nuestro estudio de hoy es sobre la fe. Vamos a hablar sobre la fe. Ahora, esa palabra no se escuchó por primera vez. ¿O qué es la fe? La fe es un vocablo que puede tener diferentes significados. ¿Por qué puede tener diferentes significados? Porque es una palabra homógrafa. ¿Qué quiere decir cuando algo es homógrafa? Que se puede usar de diferentes maneras. Por ejemplo, el río. ¿El río qué es? El agua, ¿cierto? Pero si yo digo, yo me río, pues es de reírme, ¿cierto? Pero es la misma palabra, pero tiene un significado diferente. Así es la fe. La fe no significa una sola cosa en la Biblia, ya que tiene diferentes usos de acuerdo al contexto. Y según la Biblia, hay dos tipos de fe. El primer tipo de fe se llama la fe que es creída. ¿Y cuál es la fe que es creída? O la fe objetiva. Entonces, la fe que es creída es en lo que yo creo, o el objeto de mi fe.
¿Y cómo le denomina Dios a esa fe? Miremos por un momento Judas. Sí. Miremos el libro de Judas en el verso 3. Y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, aquí Judas está hablando de un tipo de fe, ¿cierto? Y él está diciendo a los creyentes que contiendan por esa fe. ¿Cuál es esa fe? Dice que es esa fe una vez dada a los santos. ¿Y cuál fue la fe que le dio a los santos? Pues el Evangelio, ¿cierto? Ese es el objeto de nuestra fe, el Evangelio, o nuestra común creencia. Ahora, esa fe no se puede alterar, ni se puede cambiar, porque es una sola. A esa fe se le llama fe objetiva, ¿sí? A donde ponemos nuestra fe. Hay que tener en cuenta también que hay dos clases de fe. Está la fe positiva, que es de la que está hablando usted, y la fe negativa, que fue la que lo llevó precisamente a Job a que le sucediera lo que le sucedió. Porque uno puede con una cosa y que no va a pasar, y esa fe de que sí, que no va a pasar, y ese miedo, ese temor, y esa fe hace que sucedan las cosas a futuro. Entonces, por eso uno tiene que dejar esa fe negativa y descansar en Dios y vivir una fe a la cual se nos está encomendando. Bien, pero esa es otra fe. Pues son dos clases de fe, la positiva y la negativa. Pero esa es otra. Ahorita vamos a explicar. Esta fe, a lo que me refiero, es el objeto de la fe, es decir, la creencia. ¿Y cuál es la creencia? El Evangelio. Es Judas, verso 3. Si ese no tiene sino un capítulo. El Evangelio, ¿sí? Ese es el objeto de la fe. Esa es la fe objetiva. Ahora, vamos a mirar otro tipo de fe, la que se llama la fe con la que creemos. Entonces, la fe con la que creemos no es lo mismo que la fe en la que creemos. Hay una diferencia. La fe en lo que yo creo que es el objeto de mi fe y la fe con la que yo creo. Esa fe con la que yo creo se le puede decir la fe del sujeto o la fe subjetiva. Entonces, esa fe subjetiva o la fe con la que yo creo, la fe del sujeto, es diferente al objeto de nuestra fe, de la que estábamos hablando ahorita en Judas 3. ¿Bien? Ahora, la fe del sujeto, como lo dice, pues es la fe que tiene el hombre, ¿cierto? Con lo que esa persona cree. Y esa fe se enfoca en una certeza o en una seguridad. Ahora, vamos a mirar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llamaba cuando ellos creían en algo? Cuando los hebreos creían en algo, se le tomaba un versículo o un verbo, más bien, que en el hebreo se traduce emin, y que quiere decir estar seguro. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando ellos creían en algo, era estar seguro. Y ese estar seguro significaba muchas palabras. Por ejemplo, cuando le decían, ¿usted cree en Dios? Decían, amén. Amén es algo que está afirmando que usted está seguro. ¿Sí? Amén. Otro vocablo, así sea, o así es. Eran términos que se usaban en el Antiguo Testamento para mostrar la creencia. Y esa seguridad que ellos tenían podía significar la fidelidad hacia Dios y hacia su santidad que tenían ellos como pueblo hebreo. También significaba la fidelidad a su palabra, a sus promesas y a sus amenazas o advertencias.
Ellos creían en eso y tenían esa seguridad, es decir, estaban seguros. Pero vamos a mirar un texto en el Antiguo Testamento donde se usa el vocablo fe como tal, literalmente. Entonces vamos a mirar Habacuc. Consideremos el libro de Habacuc en el capítulo 2. Habacuc 2:4. Y dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces vamos a considerar este texto, que es donde vamos a usar la palabra fe, y es el único texto del Antiguo Testamento donde se usa esta palabra. En los demás se puede usar creencia, creyó, muchas palabras, pero este texto denota la palabra fe como tal, y es lo que nos interesa ahorita. Ahora, ¿qué quiere decir fe? En el hebreo se traducía como emuná. ¿Cómo qué? Emuná es una palabra hebrea, emuná, que quiere decir fe. ¿Y qué significa eso? Pues nos está mostrando la respuesta del hombre hacia Dios. Eso quiere decir una seguridad o una firmeza. Ahora miremos el contexto. ¿Qué pasaba allí en esa época? Cuando el profeta Habacuc dice: mas el justo por su fe vivirá. Ellos estaban sufriendo de una invasión caldea. ¿Sí? Habían sido invadidos por los caldeos. Estaban pasando por una situación de prueba, de tormento, de angustia. Pero Dios a ellos les envía un mensaje. Entonces miremos desde el verso 1, dice: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Eso pasó como en el año 600 o 700 antes de Cristo, y ellos sufrieron la invasión de los caldeos. Ahora, Dios le responde al profeta, a Habacuc, y le da un mensaje. Ese mensaje era un mensaje de castigo y un mensaje de consolación. ¿Mensaje de castigo para quién? El verso 4 lo dice: he aquel cuya alma no es recta y se enorgullece. Entonces, aquí cuando dice que cuya alma no es recta y se enorgullece, se está refiriendo a alguien. ¿A quién? Al rey Nabucodonosor, que se había enorgullecido por las guerras y por todo el botín que él había conseguido. Entonces era un hombre altivo que iba a recibir su castigo. Pero cuando dice: mas el justo por su fe vivirá, se estaba refiriendo a la lealtad del pueblo de Israel. Se estaba refiriendo a los israelitas, que en todo tiempo estaban fieles a Yahweh, a pesar de los sufrimientos, sin importar sus creencias religiosas, es decir, sin importar que los mataran por su fe, por no arrodillarse ante el rey, o sin importar ver las circunstancias. Esa fe o ese emuná los llevó a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban esperando en que ellos podrían vencer al rey. Ellos no estaban esperando en que ellos podían hacer una guerra. Ellos tampoco estaban viendo las circunstancias
de verse castigados y oprimidos, sino que ellos habían respondido al mensaje de Dios y ellos habían creído que había una esperanza, que iba a venir una consolación, porque dice, aunque tardare, llegará. Entonces, ¿qué los impulsó a ellos? A esperar su fe. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. Porque no confiaban en su fuerza, sino en la fuerza de Dios. Ahora, Pablo cita este texto en 3 ocasiones. Miremos en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, 17. Y dice, porque en el Evangelio, Perdón, hermano, me repito otra vez. Romanos capítulo 1, verso 17. 1, 17. Gracias. Romanos 1, 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, ¿cómo viene la justicia de Dios? A través de la fe. Nada más que por la fe. ¿Y cómo se sostiene? Por la fe. Por la fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el creyente, todo su camino, desde el inicio de su conversión hasta el final, es por fe. Desde que se convierte y toda la peregrinación hasta que termina su vida es por fe. Y se revela por fe y se justifica por fe. Miremos otro texto que cita también de Habacuc, Gálatas 3:11. Sí. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. 3:11. Entonces se lo vuelvo a leer. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y el último, Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede no agradará mi alma. ¿Qué quiere decir el justo vivirá por fe? Confiado siempre en él. Sabe que no le va a fallar. Entonces quiere decir que su vida será guardada por la fe. Perdón, ya se me olvidó. Dice que el justo por su fe vivirá, y si se retira su alma, ¿qué? Y si retrocediere no agradará mi alma. Porque la fe es la que lo debe llevar. Porque nosotros tenemos no le agradará, que es el Espíritu de Dios. En nosotros no agradará que uno retroceda. Es que si tiene fe no retrocede. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando retrocede? Porque no tiene fe. Porque la fe es la que guarda la vida del creyente. ¿Sí? Por eso dice que el justo por su fe vivirá o guardará su vida. La fe lo sostiene de principio a fin. Por eso dice, si retrocede no agradará mi alma. Ahora miremos otro ejemplo del Antiguo Testamento para entender un poquito más lo que la Biblia nos explica de la fe. Vamos a Romanos 4.
Romanos 4, verso 3. Si lo tienen, amén, me dicen. Romanos 4, 3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué versión de la Biblia o qué libro está citando Pablo allí? Pablo nos está citando una parte del Antiguo Testamento para enseñar acerca de la fe. Génesis. Él está citando Génesis 15:6. Leámoslo. Génesis 15:6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y dice lo mismo. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, aquí nacería una pregunta. ¿Abraham fue justificado en ese momento porque creyó a Dios? Claro. ¿Sí o no? ¿Qué podemos pensar? ¿Que fue justificado o que no fue justificado? Claro que sí. No fue justificado. ¿Por qué? ¿Por qué no fue justificado? Ahí dice, ¿cierto? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero él no fue justificado porque creyó ahí. Porque ahí no dice eso la Biblia. Y ahora, ¿por qué decimos que no? Porque él está citando Génesis 15:6, ¿cierto? Que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero, ¿Abraham ahí se convirtió o él ya se había convertido? Él ya era convertido, o sea que él, cuando cita Génesis 15:6, él ya era convertido, él no se convirtió ahí. ¿Dónde se convirtió Abraham? ¿Dónde creyó a Dios? En Génesis 12. Miremos Génesis 12, un poquito más atrás. Génesis capítulo 12, que es cuando Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahí es cuando Dios lo llama, ¿cierto? Y ahí es cuando él por la fe cree, ¿cierto? Y es justificado, ahí. Pero en el 15 no. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia? Pues que le fue contado como una obra de justicia. Es decir, lo que Abraham hizo. ¿Qué creyó Abraham? ¿Qué le dijo Dios ahí? Abraham en el 15:6, que él tenía que sacrificar a su hijo, ¿cierto? Y entonces él lo iba a hacer porque creyó en Dios. Y eso que él iba a hacer le contó como obra justa ante Dios. Pero vamos a ver una diferencia. ¿Qué hubiera pasado si Abraham dice, no, yo voy a sacrificar a mi hijo para agradar a Dios? Entonces no hubiera sido una obra justa, sino hubiera sido una inmundicia, porque es la obra del hombre. Pero Abraham actuó de acuerdo a su fe. Y como actuó de acuerdo a su fe, esa obra que generó la fe en Abraham es justa para Dios. Por eso dice, le fue contada por justicia, la obra de Abraham. Pero esa obra vino de la fe. ¿Sí? Entonces, las obras de nosotros son trapos de inmundicia. Pero si esa obra es generada por la fe, es justa ante Dios, porque la genera la fe. ¿Sí vamos entendiendo un poquito? Bien, entonces, entendiendo esto un poquito, la fe ¿cómo se puede definir? En un sentido más amplio, como una autorrenuncia. ¿Por qué una autorrenuncia? Porque yo no estoy confiando en lo que yo puedo hacer, como Habacuc. Habacuc no confiaba en lo que ellos iban a hacer, sino en la promesa de Dios, que iban a recibir una consolación. Ellos no confiaban en que ellos podían derrotar a Nabucodonosor. Entonces es una autorrenuncia a mí. ¿Y qué más? Y es una confiada dependencia a Dios. O sea, totalmente dependo de Él. Eso es la fe. Y esa autorrenuncia y esa confiada dependencia a Dios crea en mí una actitud
¿Qué actitud? Una actitud de un corazón. ¿Y qué actitud hay en el corazón de alguien que tiene fe? Morir al hombre, morir al yo personal y descansar plenamente en él y nada más. Primero hay una autorrenuncia, hay una confiada dependencia y tercero hay una actitud de fidelidad. Pero esa actitud es como algo natural, que fluye, no es algo forzado, sino es una actitud de fidelidad hacia Dios, que nace. Eso es la fe. Y eso lo acompaña al creyente desde el momento de su conversión hasta el final de su vida. Desde el momento de su conversión hasta el final de su vida. Esa fe verdadera. ¿Sí? Ahora, esa fe envuelve toda la vida del creyente, todo lo que hace. Todas las cosas que hace deben estar o deben producirlas por la fe. Por eso hay un ejemplo de personas que tenían esa fe que tenía una autorrenuncia, una confianza o una dependencia total hacia Dios y tenía una fidelidad natural, una actitud de fidelidad. Y vamos a ver los ejemplos de los héroes de la fe, que es muy conocido. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, ¿qué dice? Desde el versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, hay una seguridad de lo que espera, ¿cierto? Y hay una convicción, está convencido de lo que no se ve. Si lo ve, pues no es fe. Es algo que espera, que no puede ver. Entonces está totalmente seguro y está totalmente convencido. Y vamos a leer, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto habla por ella. El ejemplo de Abel es lo mismo que Abraham. ¿Por qué a Dios le agradó el sacrificio de Abel? Porque lo produjo su fe. Si él hubiera dicho, voy a ofrecer algo para agradar a Dios, pero algo que él pensó, pues hubiera sido como la ofrenda de Caín, que Dios la rechazó. Porque no fue una ofrenda producida por la fe, la de Abel sí. Esa fe lo impulsó y lo llevó a la obra. Y esa obra es la que le agrada a Dios. Pero perdón, pastor, su merced dice que la fe no fue para agradar a Dios, sino fue. Ahí, ese pedazo. ¿Me lo repite, por favor? La fe que tenía Abel hacia Dios lo llevó a la ofrenda. O sea, él dio la ofrenda porque creía en Dios. Sí. ¿Sí? No porque él quisiera agradarle con lo que él hacía, sino porque creía en él. No lo hizo por obra, sino por fe. Por fe. Hay de dos cosas diferentes. No lo hizo por obra, para agradar a Dios le voy a hacer esta obra. No, lo hizo por fe. Por fe. Ahí es diferente. Pero vamos entendiendo poco a poco que la fe produce obras. Sí. La fe debe producir obras. Por eso en Abel produjo una obra. Es decir, la fe lo lleva a actuar. Sí. Sigamos leyendo. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, todo lo que usted haga que no venga de la fe, eso no le agrada a Dios. Es repugnante.
Es la fe lo que debe generarlo. Entonces, si usted hace algo que no viene de la fe, eso es un trapo de inmundicia para Dios, eso no sirve. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, lo que veíamos diciendo en el Génesis 12, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, solo confiando en lo que Dios le había dicho. Por la fe habitó como extranjero, en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aunque fuera el tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Es decir, ellos no estaban esperando la patria de aquí. Dice el 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron de niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Todos estos ejemplos son de hombres que actuaron por su fe. ¿Sí? Entonces, esa fe es la que los llevó a moverse. ¿Por qué? Porque estaban viendo otra cosa, esperando algo mucho mejor. Como le pasó a Daniel a los muchachos. También, sí. Exacto. Entonces, ¿de dónde viene esa fuerza de la fe? ¿Qué es lo que le da la fuerza a la fe? El amor hacia Dios, la confianza hacia Él. Entonces, hay una certeza superior a lo que nosotros podamos razonar. ¿Y qué es superior a lo que nosotros podemos razonar? La autoridad de Dios, que no se puede engañar, ni puede engañar a nadie. Todo otro conocimiento que nosotros tengamos es falible y se puede debatir. Pero la palabra de Dios está asegurada y asegura la existencia del creyente. Es decir, la palabra de Dios lo asegura todo. No se puede contradecir. Es infalible, no tiene error. Es más seguro que todo lo que nosotros podemos pensar. Y esa palabra es lo que le da fuerza a la fe del hombre.
Hay un ejemplo de alguien que actuó por su fe también. Miremos 1 Samuel 17:45. Estos ejemplos dan a entender de que no solo la fe es para salvación, sino para toda la vida cristiana, lo que crea uno que puede obtener a través de transcurrir en la vida cristiana a través de la fe. Porque la fe produce la obra. La fe lleva al hombre a actuar. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 45. El contexto lo sabemos, ¿no? David se iba a enfrentar a un gigante, a Goliat, y todo el mundo le tenía miedo a ese gigante, y él cada día venía y retaba al pueblo de Israel, y todo el mundo le moría de miedo, nadie podía enfrentarse. Y entonces David sí se enfrentó al Señor. Primera de Samuel. Capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora, si David se hubiera dejado llevar por la vista, pues no hubiera podido, porque hubiera visto al filisteo grandote, el pequeño, él no era soldado, él era pastor. Hubiera dicho: yo no puedo, si hubiera confiado en su fuerza. Pero él no confió en su fuerza, sino en la de Dios. Y como él confió en la fuerza de Dios, pues tuvo fe. Y esa fe fue la que lo llevó a actuar y a vencer al gigante. Entonces, vamos entendiendo poco a poco, ¿sí? Hay dos clases de fe: la fe objetiva, que es nuestra creencia, ¿sí?, el Evangelio. Ese es el objeto de nuestra fe. Y la fe subjetiva, que es la fe del sujeto, la fe que tiene el hombre. Entendemos que la fe genera obras, produce obras, ¿sí? Si esa fe no produce obras, entonces no es una fe. Ahora, dentro de esa fe subjetiva hay tres tipos de fe. O sea, hay tres tipos más de fe. Dentro de esa fe subjetiva está la fe salvadora, o la fe que salva. Está la fe como fruto del Espíritu Santo, y está la fe como don del Espíritu Santo. Vamos a mirar estas tres clases de fe. Esas tres clases de fe son del sujeto, fe subjetiva. ¿Cuál es esa fe salvadora? O la fe que salva. El hombre está perdido, ¿cierto? Todos los hombres nacen perdidos, condenados y pecadores. Es decir, nadie nace creyente. Nadie nace creyente, ¿cierto? Todos nacen pecadores, todos están condenados. ¿Y cómo se le puede definir a la fe que salva? La fe que salva se define de dos maneras. La primera es la respuesta del hombre al Evangelio, cuando el hombre responde al Evangelio. Y la segunda es la confianza que deposita el hombre en el objeto de su fe. Entonces, para que sea una fe salvadora, el hombre debe responder al mensaje del Evangelio y debe confiar en el objeto de su fe. El objeto de su fe es inalterable. Como decía Pablo, no hay dos evangelios. Cualquiera que predique otro evangelio es anatema. Solo hay una verdad, solo hay un evangelio. Esa fe no se puede alterar. Bien. Ahora, si vemos que esa fe es la respuesta del hombre al evangelio y es la confianza que el hombre deposita al objeto de su fe, entonces
¿De quién es la responsabilidad de creer? O sea, ¿de quién es esa responsabilidad? ¿De Dios o del hombre? Pues la Biblia nos está enseñando y la Biblia nos va a mostrar que la fe es una responsabilidad humana. ¿Sí? Y que esa fe, siempre ayudada por la gracia, es del hombre. Es decir, el hombre no puede creer si primero la gracia no activa esa fe. Porque entonces cualquiera dice, no, yo voy a creer en Dios y yo voy a... No, por eso es que viene la gracia en el mensaje del Evangelio, que es el objeto de la fe. Cuando se predica el Evangelio, es que actúa la gracia de Dios. ¿Y qué hace esa gracia? Activa la fe en el hombre, le da dirección. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Lo convence de que es un pecador, que es un miserable, que necesita de un Salvador. ¿Sí? Le da dirección. Pero ¿quién debe ejercer la fe? Finalmente, el hombre. Vamos a ver un ejemplo. Es Dios quien activa, ¿cierto? La gracia, ¿cierto? Sí. Entonces, todos los, como les dije al principio, todas las personas tienen una creencia, creen en algo, ¿cierto? Pero esa fe no salva. Es decir, eso no es una fe salvadora. Por eso vamos a hablar de la fe que salva, la fe salvadora. La fe salvadora tiene dos características. Uno es la respuesta del hombre al Evangelio. O sea que no puede ser fe salvadora si no hay predicación del Evangelio. Por eso es la respuesta al Evangelio. Y segundo, es la confianza que el hombre deposita en el objeto de su fe. ¿Sí? Para que esa fe se convierta en una fe que salva o fe salvadora. Ahora, como es la respuesta del Evangelio, pues tiene que ser primero predicado el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, ahí está la gracia de Dios. Eso se le llama gracia preveniente. Antes de que el hombre sea salvo. Antes de que el hombre sea salvo es la predicación. Y ahí está la gracia de Dios. Entonces, esa gracia que hace por el Espíritu Santo lo convence de pecado. Y le da dirección de su fe que está en otro objeto al objeto real, que es el Evangelio, que es la única verdad. Solo hay una verdad, solo hay un Evangelio, solo hay un Dios. Entonces lo que hace es que activa esa fe y la dirección, la gracia de Dios. Sin la gracia, pues el hombre no puede ejercer esa fe. ¿Vamos bien? ¿O alguna duda? Si nosotros adquirimos esa gracia es cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Decidimos recibir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces cuando el Señor pone la gracia en nosotros, la gracia viene en el mensaje. Cuando usted acepta es porque usted está respondiendo al mensaje del Evangelio. Usted está respondiendo. Cuando usted responde, pues está ejercitando su fe. Y cuando usted confía en el objeto de su fe, que es el Evangelio, entonces esa fe lo salva, que se llama fe salvadora. ¿Sí? Pero viene primero por la gracia. O sea, sin la gracia no se puede. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? En el tiempo en que Jesucristo fue crucificado, el ladrón fue justificado por la palabra en Cristo. Y en el caso en que él fue salvo inmediatamente. Y en el caso de David, nos enseña a nosotros que como Dios respalda su palabra, siendo un muchachito él para enfrentarse al gigante, fue el mismo Dios quien a través de David hizo la obra por la fe que él tuvo en Dios. Pero así obra Dios. Cuando uno pone fe en Dios, pues uno en sus capacidades no, pero Dios obra a través para bendecirlo a uno y respaldar la fe y darle confianza al creyente en él. Bien, ¿tienen alguna duda o seguimos? Bien. Hay un ejemplo, entonces estamos mirando que la fe salvadora es la respuesta del hombre al Evangelio,
y la confianza que deposita en el objeto de su fe, ¿cierto? Que la fe, siempre ayudada por la gracia, es una responsabilidad del hombre. Es una responsabilidad, y vamos a ver por qué. ¿Por qué digo yo que es una responsabilidad del hombre? Pues la Biblia debe decirlo, ¿cierto? Pues vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Me dicen amén si lo tienen. ¿Lo tenemos? Bien. Verso 2. Entonces, vamos a leer. Vamos a ir leyendo despacio. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Pues el Evangelio, ¿cierto? Como a ellos. ¿A quiénes? Al pueblo judío. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, vamos a irnos al contexto un poquito atrás. Vamos a Hebreos 3. Desde el verso 7. Me dice si aquí lo tienen. Hebreos 3 desde el verso 7. Amén. Amén. Entonces dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el desierto. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Está claro como el agua. Entonces, es responsabilidad. Aquí nos está mostrando que es una responsabilidad del hombre. ¿Y qué dice aquí? ¿Por qué ellos no pudieron entrar? Dice que no les aprovechó, porque no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, esa palabra acompañar en el griego se puede traducir como subkenarumi, que significa mezclar. Es decir, ellos debían mezclar su fe al mensaje del Evangelio. Pero no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no mezclaron su fe al Evangelio.
Es decir, cuando escucharon la palabra no fue acompañada de fe. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿De quién era la responsabilidad de mezclar su fe a las buenas nuevas? ¿De ellos o de Dios? De ellos, ¿cierto? Entonces, claramente nos está diciendo que la responsabilidad de ejercer la fe, ¿de quién es? De nosotros Pero- casi creemos y tenemos fe o no. Nosotros. Porque si hubiera sido de Dios, ¿por qué Dios se disgustó con esa generación? Hay que entender que en ese entonces no existía la gracia, ¿no? Y al no haber gracia no estaba el Espíritu Santo morando dentro de cada corazón como mora ahorita en el suyo y en el mío. Entonces usted tiene una fe que no la, a través de la gracia y la misericordia de Dios que no existía en este pueblo antes, porque ahí no existía la gracia, solo el Espíritu Santo se movía a través de profetas. El Espíritu no vivía en el creyente, pero siempre ha habido fe. Siempre. No igual. Por eso dice que a ellos no les aprovechó por no haber oído o haber acompañado la palabra con fe. ¿Sí? ¿Y qué dice en el 4.2? Porque también, cuando dice también, ¿qué quiere decir? Que es lo mismo. Si yo digo, a él le di yogur, pero a él también, entonces ¿qué estoy diciendo? Que es lo mismo. Cuando digo también, es lo mismo. Entonces por eso dice también a nosotros. O sea, que es igual, no hay diferencia. Se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No creyeron. Ahora, otra pregunta. ¿Quería Dios que entraran y creyeran? Claro. ¿Cierto que sí? Siempre Claro. es agradable y perfecto. El mismo pasaje lo dice. Claro que Dios quería que ellos entraran y creyeran. Si no fuera así, ¿por qué se disgustó con ellos? Pues no se hubiera disgustado si Él no quería que entraran. Claro que Dios quería que entraran. Y claro quería Dios que ellos respondieran con fe. Pero no lo hicieron. Ellos lo oyeron, pero no respondieron con fe. No acompañaron a ese mensaje con la fe. Por eso dice que Dios se disgustó con esa generación. Ahora, si la fe para creer o para ser salvo, es la fe que salva o la fe salvadora, fuera donde Dios, entonces ¿por qué Dios se iba a disgustar con ellos? Aquí está hablando de un reposo. Entonces, si la fe fuera donde Dios para salvar, entonces Dios no tendría que disgustarse con ellos, porque es Dios el que la está dando. ¿Sí? Vamos a ir analizando ahí un poquito. Lo que venía diciendo al principio, todas las personas tienen creencias, ¿cierto? En los animales, en las vacas, en Dios. Pues el hombre siempre tiene una creencia de una cosa o de la otra. Y esas creencias para él son una realidad. Y por esa realidad él existe, se comporta y piensa. El hombre natural, ¿cierto? Y cualquier persona, hasta el más escéptico, ateo de los que sea, es crédulo. En algo. Cree en algo. Que fue en algo. Cualquiera, cree en la ciencia, cree en el Big Bang, pero cree en algo. Pero lo que veníamos hablando, ¿qué hace la gracia? Ayuda a la fe del hombre. Porque todas esas personas que creen en algo, pues tienen un objeto diferente de su creencia. O sea, el objeto de su fe es otro. Entonces es una fe que no los va a salvar. Su fe está desviada. Hasta un niño recién nacido empieza a creer por naturaleza en sus padres. Entonces, la fe en el hebreo se traduce emuná, en el griego es pistis. Y ese pistis significa confianza. Entonces, las personas crédulas confían en otras cosas. Las personas no creyentes, los inconversos, ellos confían en otras cosas, pero no confían en Dios.
Por eso en Romanos 10, miremos un momento Romanos 10. Y ya les digo qué texto. 10:17. ¿Cómo viene la fe, no? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí ve? Entonces, la fe que salva debe escuchar el mensaje del Evangelio. Pero digo, sigamos leyendo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, por un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, si Dios no hubiera querido que ellos creyeran, ¿cómo va a decir yo extendí mis manos todo el día? Si fuera que Dios les pone el don para que crean, pues entonces Dios no se va a disgustar con ellos porque Él simplemente escoge a unos y les va a poner un don, entonces ellos van a creer. Simplemente para que hubiera habido sacrificio, si Dios nos crea así, ya creyendo. Entonces sí, Pero vamos a seguir entendiendo por qué digo que no es don. Ya lo vamos a mirar un poquito más para allá. Me aclara bien. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es decir que Dios dice que provocó a celos a Israel con otro pueblo, es decir, con los gentiles. Y cuando habla que fui hallado y me manifesté, está hablando de los gentiles. Porque nosotros no éramos pueblo de Él, estábamos sin Dios y sin esperanza. Sí, exacto, porque para ellos no había esperanza. Y nadie busca a Dios, nadie. Por eso viene la gracia primero. Para que el hombre pueda buscar a Dios, tiene que venir la gracia, tiene que venir el Evangelio, tiene que activar su fe, y entonces es donde el hombre responde. ¿Sí? Creo o no creo. Responde. No, yo creo que primero tenemos que creer. No, primero viene la gracia. Porque la gracia está en el mensaje. Perdón, yo iba a sumergir. Pienso yo que nosotros, o será que me estoy equivocada, primero tenemos que tener fe y creer para que Dios ponga su divina gracia en nosotros. Primero es la gracia. El primero lo hizo. Porque primero es la predicación, es decir, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por ahí viene la fe. Entonces usted no puede acercarse ni buscar a Dios si primero no escucha el mensaje. Pero usted escucha el mensaje estando muerto. No tiene vida, pero escucha el mensaje. Miremos Marcos 6, 5, 6. Marcos 5 y 6. Y dice así, Marcos 6, 5, 6 dice así. Pero no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿Por qué Jesús te va a asombrar? Si Él les va a poner, les va a poner el don para que crean en Él, no. Él se asombra porque ellos, el hombre tiene fe, lo que pasa es que está desviado. Entonces, vamos a mirar algo aquí interesante. Cuando el hombre pecó,
Cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Pues hubo una caída, ¿cierto? Es decir, que el hombre dijo, ciertamente morirá, dijo Dios. Entonces quedó separado de Dios por causa del pecado, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, eso lo sabemos todos. Pero ¿qué pasó con esa muerte? Esa muerte, ¿qué causó en el hombre? ¿Perdió la imagen de Dios o no la perdió? No la perdió. Hubo separación nomás. Hubo una separación a causa del pecado. Entonces, esa separación o esa muerte es una muerte judicial. ¿Sí? O sea, judicialmente el hombre está caído ante Dios. Y a esa muerte o a esa separación se le llama depravación total. Es decir, que la naturaleza del hombre se corrompió. Y como el hombre se corrompió, quedó separado de Dios. Eso se llama depravación total. El hombre no puede buscar a Dios por su propio medio. Pero no se puede hablar de una depravación total donde el hombre no pueda escuchar el Evangelio ni ejercer la fe. No se puede. O sea, yo no puedo hablar de un muerto, de un depravado espiritualmente hablando, que no pueda escuchar. Porque ¿a quién se le predica? A los muertos. No se le predica a los vivos. Se le predica, entonces si se le predica a los muertos, porque pueden escuchar. Pueden escuchar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre fue creado y tiene fe porque fue creado a la imagen de Dios, pero su fe está desviada. Miremos Romanos 2. Bueno, antes de Romanos 2. La muerte no es una posición de incapacidad. O sea, el muerto espiritual no es un inerte. No es como la muerte física. No deja de existir y no es un inerte, sino es una separación de Dios por causa del pecado. Juan 3:36. No, acá corto. Juan 3:36. Pero excelente ese estudio. 3:33. ¿Sí? 3:36. Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, estamos hablando de un muerto espiritual. El que cree, luego ese muerto puede hacer algo, puede ejercer fe. Dice, pero el que rehúsa, entonces también puede hacer algo. Puede rechazar la gracia. Entonces, no es incapacidad. Ahora sí vamos a Romanos. Romanos capítulo 2. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Un muerto puede escuchar o no? 2 o 12, perdón. 2, Romanos 2. ¿Un muerto puede escuchar Un muerto espiritual. o no puede? Muerto espiritual, sí. Muerto espiritual, sí. ¿2 qué? Perdón. Romanos 2, 14 y 15. ¿Por qué el hombre no está con el muerto? Porque no es alguien sin capacidad, porque aquí lo dice. O sea, aquí está hablando de los gentiles, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Estos que estamos hablando aquí son muertos o no son muertos? Sí, son los muertos. Son muertos.
¿cierto? No tienen ley, pero tienen la ley natural de Dios escrita en sus corazones, o sea, que tienen la imagen de Dios. Lo que pasa es que la naturaleza caída está corrompida, pero ellos todavía tienen conciencia y tienen la ley natural que los guía a hacer cosas buenas, aunque no es suficiente. No es suficiente, eso no los va a salvar. Pueden hacer obras de bondad, pueden ayudar al necesitado, pero no se pueden salvar. Cuando ya quieren, siempre cuando tengan fe, entonces sí pueden. Entonces esa ley natural que está en el hombre lo va a mover hacia el bien, pero no es suficiente, no lo puede salvar. Hermano Mauricio, de pronto